que es algo en lo que debemos reparar, debemos estar, digamos, tenerlo muy presente porque, a ver, afecta al sistema respiratorio, claro está, y en qué medida, qué es lo que tenemos que saber puntualmente del asma, doctor? Bueno, fundamentalmente es una jornada de concientización porque el asma es una enfermedad prevalente en la sociedad. ¿Qué quiere decir? Que es una enfermedad muy frecuente. Prácticamente llega a ser tan frecuente como la diabetes o te diría hasta la hipertensión, y tanto es así que todos tenemos algún familiar o algún amigo que tiene un conocido con asma. Ujú. El asunto es que es una enfermedad que en el 70% de los casos es leve o leve y moderada, y por lo tanto los pacientes por ahí, o comúnmente, mejor dicho, menosprecian o subvaloran los síntomas y se van acostumbrando porque son enfermedades que padecen desde chiquitos. Ajá. Como nosotros sabemos que el asma es una enfermedad inflamatoria crónica de la vía aérea baja, es decir, del revestimiento interno que tiene la vía aérea baja, que llamamos bronquios, esa inflamación, en la medida en que se mantiene, puede progresar a un punto en el que ya no tiene regreso si uno no hace nada para combatirla. Ujú. No sé si fui claro. Sí. El, como proceso inflamatorio tiende a permanecer, sobre todo teniendo en cuenta que cuando arranca de chicos, en un 70 hasta un 80% de los casos es porque el paciente es alérgico a algo, Ujú. algo que ingresa con el aire que respira. Sí. Eso va provocando inflamación en la vía aérea que tiende a mantenerse, a prolongarse, y como se mantiene y se prolonga, se cronifica, eso quiere decir que dura mucho tiempo, Sí. al punto de que después es muy difícil retroceder esa inflamación, Sí. hacerla volver a la normalidad. Ahora, aquel que... Es por eso que es una jornada de concientización. Aquel paciente que tiene cierto grado de dificultad respiratoria cuando hace alguna actividad física, tal vez ni siquiera muy intensa, caminar rápido, andar en bicicleta, esa falta de aire no es normal, aunque ellos ya la hayan normalizado. Eso es lo que hay que hacerle entender al paciente. Claro. Para ellos es una cuestión normal para sí mismos, pero no es normal para el estado de buena salud. Ajá, ajá. Ahora, aquel que, por ejemplo, de chico sufrió o sufría ataques de asma y que con el correr de los años pudo subsanarlo, yo no sé si uno deja de ser asmático o más Mira, bien que... Sí, dígame. estás relatando lo que es la historia natural de la enfermedad. El asma comienza alrededor de los 3 a 5 años. ¿Mm? Esto es la historia natural de la enfermedad sin ninguna intervención de ninguna clase, o con intervención insuficiente. Intervención me refiero a medicación, tratamientos insuficientes. El paciente empieza alrededor de los 3 a 5 años, hace un pico Sí. alrededor de la adolescencia, en la pubertad, y por ahí cambia, deja de presentar los síntomas de asma, que habitualmente se reemplazan por la rinitis alérgica, es decir, estornudos, picazón, secreción, Sí. o a veces nada. Es un buen porcentaje al que le sucede esto, llega a ser un 60, un 70%, que desaparece o cambia Ujú. en la edad de la pubertad o en la adolescencia, y Sí. entonces dice, bueno, me curé el asma. A algunos se les queda, les aparece la rinitis. Sí. Pero ¿qué pasa? También en muchos casos, en un 60, un 70%, esa enfermedad reaparece después de los 18 o 20 años. Mira. La enfermedad bronquial me refiero. Sí. Vuelve el asma bronquial. Ajá. Ajá. Y en ese... ¿Entendés? Entonces hay una etapa en la que se fue, en la mayoría de los pacientes, muchos de los pacientes que vuelven a tener la enfermedad, pero hay algunos de los que se les fue definitivamente. Claro, claro. Y eso es así, eso hay que manejarlo en porcentajes y chances de que a mí me pase. Pero yo no puedo, como médico ni como paciente, jugármela y decir, bueno, a ver si se me pasa en la pubertad, no hago nada hasta esa edad, hago ejercicio, tomo alguna que otra medida, pero no hago nada y espero a ver qué sucede después de los 18 o 20 años y hasta mientras viva, a ver si me vuelve o no me vuelve.
claro. Yo creo que no es lo correcto, ¿no? Ajá. Y la importancia Después lo de... otro, A ver, sí, te iba a decir lo otro. diga. Lo otro es un, cuando no se toma el toro por las astas, es decir, nosotros en el consultorio, como especialistas, vemos y lo ven todos los alergólogos, todos los neumonólogos, la gente que está dedicada al asma, ven que al paciente se les dice que tienen un broncoespasmo nomás, Ujú, una bronquitis alérgica, nombres un poco más sofisticados como bronquitis eosinofílica recurrente, para no decir la palabra asma. Y asma significa, porque parece como que fuera estigmatizante, ¿no? Pero Como más asma es nada más que grave. la... Claro, pero el asma puede ser leve e intermitente, y entonces uno no se siente con asma, no se siente asmático. Nosotros preferimos no decir la palabra asmático porque es como decir, Claro. tiene, qué sé yo, ¿viste? Entonces, Te miran con otros ojos, ¿no? preferimos decir paciente con asma y con asma controlado o asma no controlado. Y hoy fíjate que el Día Mundial del Asma lo impuso una asociación que se llama GINA, mm, Iniciativa Global para el Asma, sí. en el año 1993, y todos los años en que se concientiza a la población sobre esto, hay un lema. Bueno, este año el lema es que todos los pacientes tengan acceso a la medicación por vía inhalatoria, sea en forma de aerosoles o polvo seco para inhalar. Mm, ¿Por qué? Porque ese es el patrón de oro para tratar el asma. Las dosis que se utilizan de medicación por vía inhalada son en microgramos, claro, microgramos, muy bajitos, ya sea un corticoide inhalado o un broncodilatador de acción sostenida claro. o lo que sea. Pero son dosis bajísimas, no le hace daño a nadie y eso está totalmente comprobado. Pero hay como un mito, un tabú popular de que los aerosoles o los inhaladores hacen mal. Y eso es cierto cuando, o mejor El dicho, exceso. tiene, no en exceso, por supuesto, pero tiene reminiscencias del pasado, porque los primeros que aparecieron eran adrenalina pura. Entonces Sí. el paciente, además de sentirse aliviado por el asma, sufría problemas cardiovasculares. Claro. Eso no sucede con los medicamentos que existen hoy en día. A ver, a ver, Así que, deténgase ahí, doctor, sí, porque ¿cuánto ha evolucionado la medicina, la ciencia en esto del asma? Porque, a ver, me tomo soy autorreferencial por un momento. En mi tiempo, digamos, allá en los 80, a mí lo que me quedaba era nebulizaciones, vapor de agua, ¿sí? Y los PAF con cierto recaudo, digamos, uno o dos, no más de eso, porque me sí, aceleraba mucho. sí. Te diría que a partir del año, mira, no lo recuerdo exactamente, pero 85, 86, ¿Mm? empezaron a salir los primeros corticoides inhalados realmente seguros. Ajá, ¿Y por qué hablamos de corticoides? Porque los corticoides son los antiinflamatorios más potentes que hay. Y estamos hablando de que el asma es una enfermedad inflamatoria crónica de la vía aérea. ajá. Entonces, ese es el punto del tratamiento, ¿no? Ujú, Por supuesto que hay toda una escala. Esta GINA que te decía propone un patrón escalonado en el acceso a la medicación según el estado del paciente y en cuanto a frecuencia y concentraciones de las dosis. Pero otra cosa que vemos, te voy a contar otra cosa que vemos, a ver. y te hago un parangón con la hipertensión. Nadie le daría una medicación antihipertensiva, es decir, un medicamento para la presión a un paciente al que no le ha tomado la presión Claro. y al que no controla regularmente con el tensiómetro para ver cómo anda su presión. Lógico. En cambio, hoy día vemos pacientes que están recibiendo medicación para el asma y que jamás en la vida han medido su función respiratoria, es decir, no se han hecho nunca una espirometría. Ah, Eso no es culpa del paciente. El paciente no sabe qué estudios tiene que hacerse. Pero cuando vos le haces le das esta idea de decirle, ¿vos te tomarías medicamentos para la presión si no te tomaste la presión? Bueno, es igual con el asma. Porque muchas veces nos encontramos que el paciente no tiene asma, tiene una disfunción de cuerdas vocales y está recibiendo para
medicación para el asma y tal vez en altas dosis porque no le resuelve el caso, con el costo que eso implica. Claro. Y de vuelta, el 70% de la población con asma tiene formas leves a moderadas y es la población que se atiende en atención primaria, es decir, en centros de atención primaria, no van al especialista. Pero ahí, en los consultorios de clínica médica, de pediatría, quien sea que lo atiende en atención primaria, que también pueden ser consultorios privados, es donde debería decírsele al paciente cómo o que existen posibilidades de tratamiento para su enfermedad diferentes al salbutamol y la dexametasona que se hace para salir de la crisis. Mire lo que me dice mi amigo César, que dice, yo soy asmático nervioso, que de chico le impedía hacer las actividades normales que hacían otros chicos. ¿Cómo es eso? Mira, vos tenés la vía aérea inflamada por dentro. Hacé de cuenta que tenés una quemadura en la mano, te quemaste con el agua del mate. Si yo te paso una plumita por la quemadura, vos vas a sacar inmediatamente la mano. Si vos tenés inflamada la vía aérea por dentro, o sea, las fosas nasales o los bronquios, cualquier factor que irrite ese tejido inflamado desencadena el broncoespasmo, es decir, el estrechamiento de la vía aérea en la vía aérea baja y estornudos, picazón de nariz, secreción como agua si el paciente tiene rinitis no más. Claro. ¿Viste? Claro. Es decir, si yo tengo un estado previo inflamatorio, aunque sea leve pero persistente, voy a encontrar múltiples desencadenantes. Hay gente que te dice, yo ya sé cuándo va a cambiar el tiempo porque me ataca el pecho. Totalmente cierto. Sí. Totalmente cierto. Sí. Hay estudios que incluso te relacionan hasta la ionización del aire durante una tormenta eléctrica como factor potencial de desencadenamiento del broncoespasmo. Pero, qué sé yo, te digo, hay polvo en el ambiente o hay humo, como hemos tenido con las quemazones de campo terribles hace un par de años. Claro. Esos factores irritan el tejido inflamado y por supuesto que disparan el broncoespasmo. Entonces nosotros vamos a encontrar un montón de disparadores de la exacerbación del asma, del cuadro de agitación, que no necesariamente uno solo, pueden ser varios, y hay mucha gente que dice, sí, yo me pongo nervioso y me agito. Claro. Y no se lo puede discutir porque es lo que él siente. Aunque esa no sea la causa del asma, guarda. No estoy diciendo que es la causa. El problema es la inflamación bronquial, porque si fuera por los nervios, yo creo que más de uno de nosotros andaría con asma. Claro. Pero vio que estos días, ¿no? Vio que también se habla de somatizar eso. Bueno, llamale como quieras. Es decir, si vos no tenés la inflamación previa, podés estar súper nervioso, ansioso, tener lo que sea, pero no te va a aparecer un asma por eso. Claro. Te podrá aparecer falta de aire, pero eso no, por otra causa, como una crisis de pánico, una fobia, lo que sea, pero eso no es asma. Y en términos porcentuales, ¿podemos decir que tenemos más enfermos de asma o menos? ¿Usted tiene ese número? Se estima que la población mundial de asma, de pacientes con asma, va aumentando en forma progresiva. Andaremos arriba de los 300 millones de personas en el mundo. Y como no hay, este tipo de censos no se hace anualmente, entonces se va calculando cada tanto, se hacen esos estudios y sí, la población de pacientes con asma va aumentando. Lo que sí sabemos que va aumentando y se considera como la epidemia del siglo XXI es la alergia. Y como decíamos, el origen del asma, arrancando en los niños, en un 70-80% de los casos es por alergia a algo. Sí. Entonces, sí, podríamos decir que por ese lado sí lo podemos identificar. Bueno, doctor, como un aumento. Ha sido realmente muy buena la charla. Le agradecemos que nos haya ilustrado hoy sobre el asma en el Día Mundial de esta afección. No, gracias a ustedes. Y para llevarse a la casa, a ver, si siento falta de aire, sí,
tengo un diagnóstico de asma o de broncoespasmo, pero yo sigo sintiendo falta de aire, sí, eso quiere decir que su asma no está controlado y que requiere ajustes en la medicación. No menospreciar los síntomas. No hacer abuso de los broncodilatadores, el salbutamol. Ajá. El salbutamol no es malo, lo que es malo es el abuso. Claro. Hay pacientes que utilizan grandes cantidades de dosis por año de salbutamol, porque el salbutamol te da un alivio inmediato, pero lo único que hace es liberar el broncoespasmo. La inflamación sigue su curso, aunque use el salbutamol. Sí, sí. De manera que, y ya para terminar, un paciente que utiliza 3 envases de salbutamol, sí, que en promedio tienen 200, 250 dosis, cada envase, que usa 3 envases de salbutamol por año, está en riesgo de sufrir una crisis grave de asma, una exacerbación grave de asma. Esto implica internación y tal vez terapia intensiva. Pero un paciente que utiliza 10 envases por año, sí, pone en riesgo su vida. Mirá, qué interesante eso, ¿eh? Qué interesante. 3 por año, hasta 3 por año, podemos decir, usted dice que es un número razonable este cálculo, de uso. Si vos usas, no es lo razonable. Con 3 por año estás en riesgo de sufrir una crisis de asma. Haz este cálculo. Vos tenés un envase que tiene 250 dosis. Sí. Sí. Ponele que usás 250. ¿De qué remedio vos te tomás 250 dosis en un año? Un medicamento para la presión. Sí. Pero esto sabemos que es nada más que para rescate. Claro. Si utilizás 2 envases por año, estás usando 500 dosis de un remedio por año. Claro. El año tiene 365 días. Sí, sí, sí. O sea, lo estás usando más de una vez al día. Claro. Sí, sí, mucho. Y 3, bueno, ya estamos prácticamente en el doble. Claro. Así que lo ideal es que si un paciente se da cuenta que necesita el salbutamol con una frecuencia importante, digamos, más de una vez cada 10 días, es porque su asma no está controlado y tengo que usar otra cosa. Doctor, no hablamos tampoco de la actividad física, ¿no? De la importancia de la actividad física para rescatarnos de esto. La actividad física aeróbica es una de las patas del tratamiento. Lo que pasa es que muchos pacientes que sufren asma no lo hacen por miedo, porque dicen, no voy a hacer esto porque me va a traer falta de aire. Pero un paciente que tiene el asma controlado y hace el tratamiento correctamente, puede hacer cualquier tipo de actividad física. Es más, podría nombrarte un montón de atletas olímpicos, medallistas, asmáticos, que compitieron con asma. Es decir, no con una crisis, pero con su asma controlado. Claro. Te doy el nombre de uno, David Geck, medallista, pero futbolista reconocido, sí, atleta de alto rendimiento y tuvo asma. Mira vos. Doctor, le agradecemos el contacto. Le mandamos un saludo. Por favor, gracias a ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Chau, chau. El doctor Berardi, que es médico especialista en asma.